Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar aquí. Paz es un proyecto de jóvenes muy prometedor y es el que organizó nuestra venida acá. Como estoy en una universidad, es inevitable describir como mi trayectoria, es muy rara. Yo me dediqué a la matemática y a la filosofía y en ambos casos busqué lo más puro, lo más, si se quiere, abstracto. Y curiosamente eso me abrió las puertas primero de la rectoría, después de la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Entonces la invitación es: no le teman alzar vuelo. Crean en los profesores, crean en los libros y sueñen con que eso algún día puede cambiar realidades. Entonces, lo que vengo a contarles es cómo la academia cambió la realidad de una ciudad de 7 millones de habitantes. No solo como rector y alcalde, sino como líder de equipos que trabajamos, especialmente en mi primera alcaldía, muy basados en profesores universitarios. El profesor universitario tiene algunas desventajas como administrador público, pero en contextos violentos y corruptos es una garantía. El doctor Antanas Mockus, a nombre de la organización PACES, agradecemos al doctor Antanas Mockus por su visita a la Universidad Regiomontana, por ayudarnos a hacer este sueño realidad, y en especial a FEUR, la Federación de Estudiantes de la Universidad Regiomontana, también por habernos apoyado mucho. El doctor Antanas Mockus nació el 25 de marzo de 1952 en Bogotá, Colombia. Es exalcalde mayor de Bogotá, elegido popularmente en 2 periodos, 1995 a 1997 y del 2001 al 2003. En los 2 periodos redujo la tasa de homicidios de la ciudad en un 40%, mejoró la situación financiera de la ciudad, introdujo la cultura de la planeación por objetivos y de presupuesto participativo en las 20 localidades de la ciudad. Estableció relaciones no clientelistas entre el legislativo y el ejecutivo e incrementó los niveles de inversión y de calidad de vida en educación, salud e infraestructura. Es el ex rector de la Universidad Nacional de Colombia de 1991 a 1993. Durante este periodo promovió la reforma académica que dio mayor énfasis a las disciplinas y ubicó a la Universidad Nacional de Colombia en un nivel de mayor competitividad académica y financiera. Ex vicerrector académico de la Universidad Nacional de 1988 a 1991. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia desde 1973 a 2007. Fue profesor invitado a la Universidad de Harvard, Robert F. Kennedy Visiting Professor en el David Rockefeller Center for Latin American Studies en el segundo semestre del 2004. Fue investigador visitante de Nuffield College, la Universidad de Oxford, en el primer semestre del 2005. Es doctor honoris causa en filosofía de la Universidad de París. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un máster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un máster en ciencias matemáticas de la Universidad de Dijon, Francia, y actualmente es presidente de la Corporación Visionarios por Colombia, Corpovisionarios, organización sin ánimo de lucro creada para ayudar a inventar o adaptar mecanismos o procesos que permitan desarrollar políticas públicas, especialmente en cuanto implica consolidar o transformar comportamientos de la ciudadanía. En medida para promover más acciones positivas, esperemos que la experiencia, el testimonio y las palabras del doctor Antanas Mockus nos motiven como sociedad, nos motiven como personas a generar un cambio y a mejorar la comunidad en la que vivimos. Sin más preámbulos, les dejo al doctor Antanas Mockus. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar aquí. Paz es un proyecto de jóvenes muy prometedor y es el que organizó nuestra venida acá. Como estoy en una universidad, es inevitable describir como mi trayectoria, es muy rara.
Yo me dediqué a la matemática y a la filosofía, y en ambos casos busqué lo más puro, lo más, si se quiere, abstracto. Y curiosamente eso me abrió las puertas, primero la rectoría, después de la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Entonces, la invitación es: no le teman alzar vuelo. Crean en los profesores, crean en los libros y sueñen con que eso algún día puede cambiar realidades. Entonces, lo que vengo a contarles es cómo la academia cambió la realidad de una ciudad de 7 millones de habitantes. No solo como rector y alcalde, sino como líder de equipos que trabajamos, especialmente en mi primera alcaldía, muy basados en profesores universitarios. El profesor universitario tiene algunas desventajas como administrador público, pero en contextos violentos y corruptos es una garantía. Bien, entonces vamos a utilizar una presentación. El plan de vuelo es el siguiente: algunos supuestos, que es declarar las premisas, luego la aproximación usada, que se llama cultura ciudadana, luego algunos fundamentos académicos adicionales, y luego el problema de la acción colectiva y algunas acciones, y si el tiempo nos alcanza, algunos resultados, y seguimiento y medición de avances, o sea, el tema de cómo documentar los cambios, o sea, simplificando, muchísima creatividad, pero medición para saber si avanzamos o no. O sea, apertura a la innovación permanente, hacer cosas nunca hechas, pero estar dispuesto a medir y a reconocer, obviamente, que algunas cosas a veces no funcionan, otras sí. Bien, entonces arranquemos con los supuestos. El más elemental de todos es que uno no nace ciudadano, así como uno no nace hablando. Un par de papás muy prácticos podrían decir: el pelado no habla, ¿para qué le hablamos? Cuando hable le hablamos. Y nunca hablaría. Porque el ser humano necesita que un hablante active su lado hablante. Lo mismo es con la ciudadanía. Si yo te trato como ciudadana, si yo respeto tus derechos, si yo reconozco cuando tú respetas mis derechos, te construyo como ciudadana y te vas volviendo ciudadana. El grupo pequeño que me llevó o que me apoyó en la candidatura a la primera alcaldía se llamaba Ciudadanos en Formación. Decían ustedes: ¿de qué partido son? No, nosotros no somos todavía ningún partido, somos ciudadanos en formación. Estamos aprendiendo a ser ciudadanos, aprendiendo a comprender qué es eso de la ciudadanía. Ahora, el Estado también ayuda a que uno sea ciudadano o no. Si usted es funcionario público y ve a Roberto, su amigo, y dice: oiga, Roberto, ¿cómo vas a hacer la fila? ¿Para qué son los amigos? Ven y te atiendo aquí detrás de ventanilla. Ese señor está destruyendo ciudadanía. Entonces el Estado, según trata a la gente, la construye como ciudadana en términos de deberes y derechos, o la destruye en términos de favores. Una de las miserias del Estado colombiano, y me imagino en otros países latinoamericanos, es todavía hoy muchas cosas se presentan como favores. O sea, el gobernante hace una inversión con recursos públicos de impuestos y se presenta como si fuera un favor a la comunidad, cuando es algo que debe ser explicado en términos de derechos. Y ver a una mamá mendigando una recomendación de un político para inscribir un niño en una escuela es una afrenta. O sea, eso no debe ser así. Favores con tu patrimonio privado, los que quieras, con tu patrimonio, no con el erario público. Bien. Teoría de la acción humana que subyace a nuestro trabajo. La acción es multimotivada y multireglada. O sea, es muy raro, más bien rara vez, que una acción tenga un solo motivo. Uno las arregla para que las acciones de uno tengan varios motivos. O sea, el que da limosna tiene un gesto altruista, pero si deja ver el tamaño del billete que entrega, puede tener algo de vanidad. Y Kant nunca expidió certificados de garantía de que tal comportamiento es ético. El que va a una iglesia a medianoche y regala una plata en la urna puede estar buscando el aplauso del público interno. O sea, nunca podemos estar seguros de que fuimos totalmente desinteresados. Entonces los motivos son de 3 clases, las reglas son de 3 clases. ¿Qué motiva al ser humano? Los intereses. Muy diverso tipo de interés, chiquito, de corto plazo, largo plazo, colectivo, de barrio, de familia.
Entonces nos empujan a actuar los intereses, pero no solo los intereses. El ser humano es tan bello que es capaz, por razones, de cambiar de interés o de relativizar un interés. En Colombia la mayor reforma laboral la hizo un banquero, Alfonso López Pumarejo, en los años 30 del siglo pasado, estableciendo derecho a huelga, prestaciones sociales, cesantías, primas, derecho de asociación, sindicatos. Un banquero. El presidente Barco hizo el sistema, un ingeniero administrador público. Hizo el mayor sistema de reservas naturales y de resguardos indígenas que hoy en día es orgullo de Colombia. Y ni siquiera le puso bombo, sacó los decretos ahí casi que clandestinamente. El mayor reformador de la propiedad de la tierra en Ecuador era un gran hacendado. Entonces hay veces en que el ser humano se embriaga con razones y actúa incluso contra sus intereses. La noche del 4 de agosto de 1789, como unos 20 días antes de que la Asamblea Constituyente francesa expidiera los derechos del ciudadano y del hombre, el 4 de agosto por la noche hubo la embriaguez, como dice uno de los autores que ha estudiado el caso, una embriaguez colectiva con razones. Hubo 2 obispos que renunciaron a sus diezmos. Hubo cantidad de señores feudales. Esa noche se desboronó el feudalismo. Ahora, había intereses, pero había también la emoción de decir, no, yo también. Entonces, a veces, no digo que siempre, pero a veces el ser humano se motiva contra sus intereses por razones y emociones. Si las emociones se alían con los intereses, las pobres razones salen como un perrito pateado, lloriqueando. Pero en cambio, si las emociones y las razones se ligan, ahí pueden relativizarse y transformarse los intereses. Un ejemplo. Hay una librería con un libro facilito de robar, que vale $20, que a usted le interesa muchísimo tener y usted solo tiene $10. Y usted tiene toda la garantía de que en la librería no lo van a coger. No va a haber sanción jurídica. Y tampoco va a haber sanción social. No va a haber personas que van a salir a contar vía Pedro robándose un libro en la librería. Entonces, 0 castigo legal, 0 castigo social. Y al lado de la librería hay una droguería, una farmacia, donde venden pastillas anticulpa a $10. Entonces, ¿quiénes aquí estudian primer semestre o primer año de economía? ¿Nadie? Bueno, ¿qué haría usted? Diga. ¿Compraría la pastilla anticulpa? ¿Cómo? Bueno, la mayoría de nosotros está hecha de una manera curiosa. La sola decisión de comprar una pastilla anticulpa nos provocaría culpa. Entonces necesitaríamos 2 pastillas. Y 3 meses después nos acordaríamos de haber tomado pastilla anticulpa y volveríamos a necesitar otra. En algunos casos extremos quedaríamos dependiendo de por vida de la pastilla anticulpa. Bien, eso es una introducción corta a este tema. Al actuar hay motivos a favor y motivos en contra. Ahora, ojalá intereses, razones y emociones siempre fueran para el mismo lado, entonces sería facilísimo tomar las decisiones. Pero hay veces en que se cruzan, hay veces en que algún motivo sustituye a otro o neutraliza a otro, hay veces en que un motivo se impone él solo y dice, no, yo contra mi conciencia no voy a actuar aunque me pongan $1.000.000 al frente. Todo esto es muy importante porque en mi teoría del crimen hay titubeos. O sea, yo no hubiera hecho nada de lo que hice si no hubiera pensado que el que se volvió criminal puede dejar de serlo. Que hay una reversa, que la gente tiene remedio. Por eso no creo en la pena de muerte. Porque la pena de muerte es quitarle el derecho a enderezar su ruta al que ha hecho cosas terribles. Bien, entonces miremos las reglas, pues las vamos, con el ejemplo del libro, ya vimos que hay reglas legales, morales y culturales. Empecemos por los castigos.
sea, normalmente cuando se habla de reglas, la gente dice castigo. Bien bonito, el señor apaga el celular y hace con la cabeza. ¿Cómo? Sí, hay culpa y vergüenza. Juntas. Entonces, uno no solo obedece reglas vía miedo a la multa o a la cárcel, son las reglas legales. Uno también obedece normas de su conciencia vía temor a la culpa, y uno también obedece a normas sociales vía temor al rechazo social. Ahora, uno no solo obedece a castigos, uno también obedece a razones positivas. ¿Cómo es su nombre? Tere. Si Tere pertenece a un grupo de trabajo y hace bien su pedazo de trabajo, el grupo la mira de pronto con gratitud, la mira bien, alguien le hace un comentario. Pero si Tere hace la cosa bien 2 o 3 veces, se produce un proceso que los lógicos llaman inductivo. La gente dice, ya no dice Tere actuó juiciosamente, dicen Tere es juiciosa. Es un salto rarísimo en términos lógicos, es de 2 o 3 casos inferir que ella es así, que es juiciosa. Entonces se genera confianza, y la confianza es deliciosa. Entonces Tere ya cumple la norma porque logró confianza y quiere aumentarla. Y si además cunde la información sobre la confianza que el grupo le tiene a Tere, Tere adquiere el prestigio de juiciosa. Y una vez que tiene el prestigio, es falso el dicho, cría fama y échate a dormir. Si Tere es famosa por juiciosa, le toca ser juiciosa. Yo soy conocido en Colombia por honesto y me toca ser honesto. El día en que yo deje de ser honesto, el costo será tremendo. La gente me lo reprocharía 10 veces más que a cualquier corrupto. Entonces, esto también funciona. O sea, no solo la vergüenza, el miedo al rechazo social, al que dirán negativo, sino al que dirán positivo. Parte de la gente que se socializa bien en la vida tiene la suerte de instalarse acá. Esto yo lo llamo la jaulita de oro. Ahí se deja uno guiar, lo demás de fácil. Y conozco gente corrupta que, expuesta a la posibilidad de hacer parte de equipos honrados, opta por saltar hacia esto. Ahora, estas normas sociales pueden funcionar en contravía. Yo lo entendí leyendo un estudio sobre formación de sicarios. O sea, en la vida corriente no haber matado es una virtud. En una escuela de formación de sicarios no haber matado es síntoma de que usted todavía no ha madurado, usted no es todavía realmente parte del grupo, etc. Entonces se voltean los mecanismos de reproducción cultural contra la ley. Ahora, la conciencia no solo castiga con culpa, hay placer. Hoy en día los neurólogos, los neurobiólogos han estudiado que actuar según la propia conciencia produce un cierto cambio bioquímico que produce placer. Obviamente que eso a los profesores de ética nos irrita porque nosotros llevamos años, sobre todo los kantianos, pensando que es el sentido del deber austero el que lo lleva a uno a actuar moralmente, es un cierto desprendimiento hasta de sí mismo. Pero hoy en día en la discusión con filósofos sobre ese punto nos hemos puesto de acuerdo de que algo de placer bioquímico por añadidura no es grave. O sea, no me imagino a alguien siendo moral, voy a actuar moralmente para sentir las endorfinas. O sea, pero como consecuencia secundaria no buscada de la actuación moral, pues está bien, la naturaleza es sabia, eso ha dado ventaja evolutiva, que la gente se gratifique por actuar coherentemente con su conciencia. Y la ley no solo se obedece por las malas, la ley se obedece por admiración por ella, por la manera en que se gesta, por los fines que tiene, por los cambios que produce. Cuando yo estudiaba último año de bachillerato, tenía una compañera alta, Patricia, que nunca volví a ver. Desapareció un día. En los corredores del colegio, 15 días después, se dijo, Patricia está embarazada, como si le hubiera cogido la peste. Años después, reforma constitucional, recurso de amparo o tutela, ¿cómo es que lo llaman en México? Amparo. Leo en la prensa que una niña que habían echado por embarazada reclama y la tienen que volver a admitir al colegio. 5 años después, voy al mismo colegio, me invitan a pronunciar sin saber nada de esta historia el discurso de grado, y cuando veo el mayor aplauso de la noche es una niña que desfila con su niñita.
Y no es un aplauso al embarazo prematuro, por supuesto que no, pero es un aplauso a que a pesar del embarazo prematuro, esa niña ejerció su derecho a educarse. Entonces, por ejemplo, ese día yo me conmoví diciendo, en 25 años la Constitución cambió las cosas. O sea, la exclusión que significaba el embarazo fue transformada. Entonces, la ley hace cambios. En este auditorio hay más o menos mitad mujeres. Hace 60 o 70 años no hubiera habido mitad mujeres. La composición de la matrícula universitaria era muy distinta. En términos étnicos también. O sea, el hombre pensaba que la mujer era inferior. El hombre pensaba que había una diferencia de calidades y dignidades entre razas. Eso fue desbaratado por cambios legislativos. Pues 4 de agosto de 1789. Bien, entonces la pregunta ahora a ustedes es ¿cuál de las 6 casillas los gobierna más? Cada uno de ustedes escoja una sola. Yo sé que en la vida lo gobiernan a uno las 6, pero si tuviera que escoger una como la que más, entonces ley por las buenas, ley por las malas, conciencia por las buenas, conciencia por temor a la culpa, norma social por las buenas, norma social por las malas. ¿Está claro la pregunta? Se escojan en promedio a qué obedecen ustedes más. Es una pregunta rara, perdonen lo raro. Entonces, ¿quiénes se sienten gobernados sobre todo por la ley por las buenas? Levanten la mano. Teniendo las 6 opciones, escogerían esa, como la única que escogen. Entonces, levanten la mano bien claro. Bueno, hay más legalistas de lo que yo preveía, los felicito. ¿Quiénes obedecen sobre todo al temor a la sanción legal? ¿Nadie? Bien, en Estados Unidos entre el 7 y el 20% de los auditorios contesta esa. No la mayoría, pero sí hay más gente que se mueve por temor a la multa o a la cárcel. Pero en Estados Unidos hay 715 presos por 100.000 habitantes. En el mundo en promedio, en Europa, en Colombia hay 150, 140, 160. O sea, Estados Unidos encarcela 5 veces más que el resto del planeta Tierra. Pues Rusia también tiene una cifra alta. Entonces sí, han logrado cierta eficacia anticrimen a punta de multa y cárcel, pero hay que estar dispuestos a tener una población 5 veces mayor a esta, con leyes como la del Three Strike, que es dolorosísimo. O sea, 3 faules pequeños, cadena perpetua. O sea, esa ley estuvo en vigencia en California. Bien, ¿quiénes obedecen más a la conciencia por las buenas, por placer o por sentido del deber? Bueno, entonces ahí estamos pintados. O sea, guardemos en la memoria esa cantidad de manos alzadas. Ahora volveremos para un análisis. ¿Quiénes se gobiernan sobre todo por temor a la culpa? 2 manitos allá, 3, bueno, no pasan de 10. ¿Quiénes se gobiernan sobre todo por reconocimiento social, confianza, buena reputación? Hay 2, 3 manos, 4, 5, 6, 7, 8, un poquito más que acá. ¿Temor al rechazo social? ¿Nadie? 1, muy bien. 2, 3. Ok. Ahora la misma pregunta sobre mexicanos comunes y corrientes, no sobre universitarios, sino mexicano promedio, que incluye algunos universitarios que pueden jalar para algún lado, pero el ciudadano común y corriente, ¿a qué obedecerá más de las 6 casillas? ¿Quiénes creen que obedecen sobre todo a la ley por las buenas? No, hay risas aisladas, pero ¿quiénes creen que el mexicano común y corriente obedece sobre todo al temor a la multa o a la cárcel? Levanten la mano. Una mano allí. 2, 3, 4, unas poquitas manos, menos de 10. ¿Quién cree que el mexicano común y corriente obedece al placer o al sentido del deber frente a su conciencia? Una mano acá, 2, 3, bonito. Le tomamos unas 10, unas 15 tal vez.
¿Quiénes creen que el mexicano obedece sobre todo al temor a la culpa? Interesante, este es un dato cerca de 20 manos. ¿Quiénes creen que el mexicano común y corriente obedece sobre todo al reconocimiento social, la confianza, la buena reputación? Una mano, dos, unas 15 por aquí, 20, por lo menos 20. ¿Quiénes creen que el mexicano promedio obedece sobre todo al temor al rechazo social? Bueno, si ustedes tienen razón y no tengo por qué dudarlo, la propuesta de cultura ciudadana está mejor adaptada a lo que los mexicanos creen de sí mismos que lo que estaba en Colombia. Es decir, lo que ustedes han dicho en palabras resumidas es, en primera persona nos consideramos sobre todo sujetos morales, pero en tercera persona o en segunda persona consideramos a los demás regulados culturalmente. Ahora, sí se cumplió lo que siempre da en cualquier auditorio, incluso en las cárceles. Yo entiendo por las buenas, los demás entienden por las malas. Pues con una contada. O sea, uno podría esperar que la simetría sea porque ustedes son muy calificados, pero hoy lo hago con una muestra de mexicanos rasos y da una respuesta parecida. O sea, en Latinoamérica cada ser humano se cree un mayor de edad, pero crea a los demás menores de edad. Entonces, en primera persona dice, para mí pedagogía. A mí lo que me hace falta con la ley es que me la expliquen, que me la mastiquen, pero para el otro no. Bien, ahora, este es un ejercicio, olvídense de la simetría, eso es una pequeña anotación marginal. Lo clave es que después de haber hecho el ejercicio queda más claro que tenemos tres sistemas reguladores: ley, moral y cultura. Y como son tres relativamente independientes, puede pasar que los tres apunten en la misma dirección, una maravilla, o que los tres, o de a dos, se contradigan. Entonces la ley, por ejemplo, dice denuncia, pero en ciertos ambientes le dicen a la gente no seas peine. Peineta, peineta. Ese estigma sobre el que denuncia es un aliado muy importante de la actividad criminal. Es la ley del silencio, la omertá, como la llamaban en Sicilia. Entonces parte del mercado ilegal funciona porque logra imponerle a la gente ley del silencio. Si en una sociedad las 6 voces dicen no matarás, no matarás, no matarás, no matarás, pues la sociedad no mata. De vez en cuando alguien se enloquece, se sube a una azotea y dispara un fusil, ya como un puro problema psiquiátrico. Pero ni las reglas de su conciencia, ni las reglas sociales, ni las legales han sido contradictorias ahí. Entonces, ¿qué es cultura ciudadana? Entonces, la charla, si no me equivoco, está anunciada con el título de Cultura Ciudadana. Es fortalecer las tres regulaciones, la legal, la moral y la social o cultural, armonizándolas. O sea, no trata de que la gente solo obedezca más la ley, no, tienes que obedecer más a tu conciencia y tienes que obedecer más al que dirán. Las tres. Ahora, hay temas en los cuales la ley misma dice que eso es solo de tu conciencia. Preferencias religiosas. Entonces la ley misma te blinda. Si tus vecinos te molestan por tus convicciones religiosas, puedes acudir por recurso de amparo para que no te molesten. Lo mismo con preferencias sexuales adultas, por lo menos en Colombia, no sé si en México. O sea, en Colombia el que es homosexual no se lo puede discriminar laboralmente. Obviamente está sometido a las mismas reglas de discreción del heterosexual y no puede meterse con niños, igual que el heterosexual. Pero ya la ley te dice, eso es solo de tu conciencia. Pero obviamente temas como matar o robar no se lo dejan a la conciencia de la gente. La sociedad se autoimpone el respeto a la vida. Está en la Constitución. Entonces, el reto es armonizar las tres regulaciones. Y para buscar palabras más cercanas a la vida cotidiana, pues hablamos de regulación legal, obedecer a leyes, reglamentos escritos, etcétera, autorregulación, conciencia, mutua regulación, reacción al que dirán, etcétera. Ahora,
Parte de lo que se hizo en Cultura Ciudadana, muy fuerte, fue aumentar la capacidad de corregir amablemente al otro y dejarse uno corregir. O sea, para ser mejores ciudadanos más rápido, tenemos que aprender a corregir con sutileza al otro y dejarnos corregir por él. O sea, la construcción de ciudadanía se puede adelantar desde la ciudadanía, no es solo tarea del Estado. O sea, no se trata de crear enormes escuelas de ciudadanía y decir el Estado se educará. Es entre ciudadanos, día a día podemos educarnos. ¿Cómo? Señora, le cayó este papelito, puede ser importante para usted. Mire la gotera que desde que usted tiene esa fuga en el tanque de agua, está cayendo una gotera. Ven y lo invito a ver cómo está mi apartamento. O sea, corregirnos mutuamente, amablemente es clave. Ahora, no solo es clave para la vida ciudadana, para la vida productiva, para la competencia mundial es absolutamente clave. Si ustedes no logran formar en sus empresas equipos que protejan colectivamente la calidad, que le llamen la atención amablemente al señor por el errorcito que comete, por el descuido, etcétera, pues no serán competitivos. Culturas como la china o la japonesa nos van a barrer. Yo no sé si conocen las cifras de homicidios. Ahora volveremos sobre ellas. Lo que quería decir que en Japón hay 20 veces menos homicidios que suicidios. Japón exagera esto, sobre todo esto. Tampoco se trata de eso. O sea, de llevar la culpa a niveles intolerables y de llevar la vergüenza, trágame la tierra y yo me desaparezco. Pero si nos comparamos en ciertos parámetros, no sobraría subir un poquito el nivel de culpa y un poquito el nivel de vergüenza, que son mecanismos extrajurídicos de regulación. Pregunta, ¿le puede hacer una persona sentir culpa a otra? ¿Usted le podría hacer sentir culpa a Tere? Sí, o sea, un reproche bien colocado. Mi hija, mi esposa le pega un grito porque cogió un conejo y lo arrimó a la boca y mi esposa cree que eso puede dar asma. Entonces, mi hija llama por el teléfono interno a donde la mamá al ratico y le dice, mamá, me heriste. ¿Quieres que hablemos ya o hablamos más tarde? Entonces, claro, la mamá Adriana, mi esposa, dice, hablemos ya. Entonces, habla, le explica lo del pelo, lo de la enfermedad, el deber de los padres de proteger a los hijos, etcétera. Al final dice mi esposa, ¿ya te curé la herida? Sí, mamá, pero me quedó la cicatriz. Esa niña a los 5 años sabía hacer sentir culpa. Entonces la probabilidad de que sea violenta es más baja. Porque sabe usar las palabras, sabe usar las emociones, sabe hacer sentir la presencia de una norma que fue violada. Entonces, digamos, conclusiones a esta altura. Cuando hay problemas de seguridad e incumplimiento de la ley, la mayoría de la gente, de conformidad al prejuicio que aquí no se expresó, por eso les dije que tenían madera para Cultura Ciudadana, pero el prejuicio corriente es que a los demás hay que tratarlos con cárcel y con multa. A uno con conciencia y por las buenas, pero a los demás con sanciones legales. Entonces, pasa un secuestro terrible, entonces la gente legisla y pasa de 25 a 30 años los años de cárcel. Yo no conozco un solo delincuente que diga yo por 25 mato, pero por 30 no mato. Es más, me cuesta trabajo imaginarme un ser humano que haga esa diferencia. Por temas de tasa de descuento, porque del año 25 al 30 pues está lejos. Entonces hay algo de ilusión en la escalada, lo que algunos llaman el populismo penal, o sea, aumentar las penas, llenar las cárceles. Ahora, también en la otra dirección, en Bogotá subimos de 10.000 arrestos de menos de 24 horas a 40.000 a lo largo de 10 años, gradualmente. O sea, sí creo que a veces es necesario el castigo, pero el castigo es como una tecla de un piano, y a nadie le ocurriría en un instrumento musical quedarse tocando una sola tecla. O sea, el castigo tiene que ser ubicado en un contexto pedagógico. En un buen contexto pedagógico, el castigo puede ser eficiente, pero también tiene que haber de lo otro, y mucho de esto. O
O sea, parte de nuestro trabajo muestra escasez de reconocimiento social en nuestras sociedades. O sea, dificultad para ver lo bueno. Esta mañana me pasó en el Tecnológico de Monterrey. Un muchacho le pasó la palma con un mensajito a la muchachita ahí al lado, cosa que me produjo desconcentración. Tal vez la muchachita era muy atractiva y yo me distraje también. En todo caso, yo después me quedé pensando, ¿y yo por qué miro tanto a ese muchacho? O sea, el único que estaba distraído, o sea, si yo, ¿esto qué es? Es un posible defectico. Fíjense que no tuve que hacer ningún esfuerzo para ver lunares. Si yo la miro a ella, yo también tengo un lunar acá. O sea, yo fui preparado en países desarrollados para ver lunares. Tal vez nuestros países necesitan una combinación de visibilidad de los lunares, pero también ver lo bello que hacemos, lo que hacemos bien. Entonces, parte de las metodologías de cultura ciudadana fue visibilizar lo que funcionaba bien. Hubo un momento de crisis con los taxistas, que ahora más adelante contaré, donde la clave fue identificar taxistas que existían, que eran modelo de comportamiento. Bien, entonces el gran reto de cultura ciudadana es más obediencia a la ley, más obediencia a la conciencia, más obediencia al que dirán y armonización de los tres. Y dentro de eso pues cabe mejorar las cárceles, mejorar el sistema penal, la investigación, o sea, toda la agenda esta legislativa que ustedes están como a 61 días, me parece, de cumplir unos acuerdos entre las fuerzas políticas, el Estado, el acuerdo ciudadano, pues eso va también, eso sirve. No desprecio la represión, pero no me parece bien una política de seguridad basada exclusivamente o principalmente en la represión. Creo en la educación. Si yo tuve remedio, ¿por qué no va a creer que otros pueden tener remedio? Yo a los 40 años había parado un par de reformas, solo con escritura. Nunca fui violento, pero era hipercrítico. Y eso era como un fedallín de la escritura, o sea, donde tocaba parar algo, lo parábamos, una reforma de la educación. Hasta que un rector me llamó y me dijo, oiga, usted que es tan bueno para destruir, ¿por qué no ayuda a construir? Entonces yo sueño con que a cada delincuente se le dé ese tipo de oportunidad. Entonces, usted tiene un chance, por eso no creo en la pena de muerte. Que mientras un ser humano esté vivo, puede remendar parte del daño que hizo. Bien, un pequeño excurso. Cambiando un poquito el lenguaje, hablando de reglas formales para describir la ley y de reglas informales para describir morales y normas sociales. Cuando esto está desalineado, cuando lo formal va para un lado y lo informal va para otro, celebrar acuerdos es costosísimo, difícil, y hacer cumplir acuerdos es todavía más difícil. Y además, ¿cuál de los dos acuerdos? ¿El escrito o el verbal? Entonces, en temas laborales, en Colombia es frecuente que la gente haga un contrato para cumplir con el pago de seguridad social, etcétera, y la realidad sea otra. Si se pelean, imagínense la ida a donde el juez, que no, que es que lo que dice el contrato es lo que vale, no, en transporte urbano la gente trabaja 95 horas a la semana, pero firma un contrato por 48. Entonces la diferencia se le deben pagar como horas extras, o sea, los enredos son de la Madonna. Entonces parte del subdesarrollo es dedicar tiempo a jugar con la distancia entre regla formal y regla informal. O sea, ponemos en el papel esto, pero la realidad es esto. Yo conocí empresas que llevaban doble contabilidad en computadores, la formal y la informal. Entonces se va mucha de la inteligencia y bueno, aumenta el número de abogados por 100.000 habitantes, eso no es grave, pero aumenta el número de bandas de cobro, de oficinas de cobro, de sicarios, etcétera, violencia. Es decir, si las normas formales y las informales están alineadas, en cambio, siguiente, pues es fácil celebrar acuerdos y cumplir acuerdos, es más barato. Típicamente Japón. O sea, el japonés es capaz de hacerse harakiri si está incumpliendo. Entonces usted no tiene que montarle un sistema judicial que lo tiene que montar porque hay excepciones, hay casos en que la autorregulación falla. Pero lo predominante es que uno se regula. El lenguaje de mi primera campaña electoral. Cada uno de nosotros carga un patancito a bordo.
aquí. Y uno trata de controlarlo, y en general puede controlarlo. En general lo controlamos. Ahora, si usted ve que mi patancito me va a ganar, ayúdeme a controlarlo. Si mis colegas, mi familia, etcétera, no controlan el patancito, el ciudadano no me ayuda a controlar el patancito, ahí sí tocó policía y justicia. Obvio. Pero la policía y la justicia no es lo primero que orienta la conducta de uno. Primero está, como bien lo contestaron ustedes levantando la mano, la propia conciencia. Segundo está el qué dirán. Y tercero, pues está ya como una especie de red que recoge a los trapecistas que se caen, la ley. Bien. Entonces, en América Latina ha hecho un daño enorme la simplificación que hacen los economistas sobre el comportamiento humano. Es cuando le dicen a uno, no, es que mientras el narcotráfico sea el gran negocio que es, entonces habrá narcotráfico. Pues estudien, en el mundo hay cantidad de países con clima para producir coca o con terrenos recónditos donde se podrían establecer laboratorios de procesamiento de coca y sin embargo no la producen. ¿Dónde está instalado el narcotráfico hoy por hoy? Fundamentalmente en Colombia y México. ¿Y por qué? Porque nuestras sociedades toleran una distancia grande entre ley, regla formal, y norma social, lo acostumbrado, lo aceptado socialmente. La mordida es absolutamente prohibida en la ley. Es difícil imaginar leyes todavía más duras, seguramente lo harán, pero es socialmente aceptado. Entonces me contaba un empresario que oyó al hijo de otro empresario con el papá, mire, llegué un poco tarde, me tocó pagarle la mordida al policía, etcétera. Entonces es pésimo negocio el divorcio entre ley, moral y cultura. Devolvámonos, o sea, Douglas siguiente. O sea, el autor que estudió este tema es un historiador de la economía, Douglas North, Premio Nobel de Economía de 1993. O sea, él claramente documenta que países como Colombia o Venezuela gastan la mitad del PIB en costos de transacción, en recoger información, en administrar, o sea, no es producción material, es puro roce por no cumplir normas. Si estamos alineados en normas, nos ahorramos parte de ese 53, pues no devuelve cero. No hay sociedad con cero costos de transacción, pero se puede reducir mucho. Bien, entonces, simplificando, caricaturizando la visión del economista es que si el beneficio del delito multiplicado por la probabilidad de éxito del delito es mayor que el costo del delito multiplicado por la probabilidad de fracaso, realmente la ecuación es un poco más compleja, entonces el delincuente racionalmente escogerá delinquir. Pero esa ecuación olvida la culpa, olvida la vergüenza. Hay gente cuya culpa tiene precio, pero hay gente cuya culpa no tiene precio, que dice, ¿yo para qué voy a sentir? Mi conciencia no me lo permite. Todos conocemos gente que expuesta a riesgo de corrupción es capaz de decir, mire, póngame la multa, me va a costar 4 veces más, pero yo no quiero sentir culpa. O no me avergüence. Bien, perdonen que esto salió en inglés involuntariamente. Quería mencionar algo que en inglés suena, se dice cinismo sobre las motivaciones de los demás, pero en castellano es pesimismo sobre las motivaciones de los demás. O sea, si yo te supongo orientado por el más prosaico interés, te ayudo a volverte así. Si yo te supongo inspirado en altos ideales, te ayudo a volverte así. O sea, las atribuciones modelan a la gente. Yo tuve la suerte de tener padres, profesores que creyeron en mí, que me construyeron a mí una imagen social que me exigía. Yo quería ser como ellos me veían. Entonces me jalonaron. Siguiente. Un resumen a estas alturas, pues es muy obvio, pero a veces en la psicología de todos los días se nos olvida. Dinero y cárcel no lo pueden todo. Hay otros mecanismos más sutiles. Bueno, algunos experimentos de esta rama de la economía, es una rama muy bonita de la economía, inventada por profesores universitarios, que dijeron, bueno, al fin y al cabo la economía tiene que ver con el dinero. ¿Y por qué no hacemos experimentos con el dinero? No solo modelos teóricos, sino experimentos. Entonces, Tere, le doy $10 en billetes de $1. ¿Y usted cómo se llama? Roberto. Ustedes no se van a conocer, están
comunicados vía computador, anonimato garantizado. A Tere le doy los $10 en billetes de $1 y usted le va a proponer a Roberto en qué proporción quiere compartir los $10. Él solo puede decir sí o no, no hay regateo. Y ambos oyen las mismas instrucciones que acabo de dar. Entonces Tere tiene $10, ¿usted cuánto le ofrecería a Roberto? ¿Cómo? O sea, lo que me ofrecen mitad y mitad. Bueno, 5, ¿y usted qué diría? Sí. Bueno, eso es el resultado más frecuente. El promedio mundial es como 4 y pico. Pero es rarísimo. ¿Usted ha tomado cursos de microeconomía? Tere, usted hubiera debido ofrecerle, según la microeconomía, si usted fuera un agente racional y suponiera, hiciera la suposición de que Roberto es un agente racional, usted hubiera debido ofrecerle 1 y quedarse con 9. Y si pudiera fraccionar 0,50 y 9,50. Porque para Roberto 1 o 0,50 es mejor que nada. Entonces, usted le apostaría a quedarse con 9 y a 1. El resultado experimental es que si usted le ofrece 3 o menos a Roberto, la mitad de los casos Roberto va a decir que no. Y pierde con tal de hacerle perder. Pierden ambos. ¿Por qué? Algunas de las explicaciones de este resultado experimental muy consolidado a lo largo y ancho del mundo es que plata que cae del cielo, no existiendo otro criterio, se reparte en partes iguales. Entonces, si le ofreces demasiado poco a Roberto, Roberto es capaz de perder con tal de hacerte perder, que es una situación muy frecuente en la vida cotidiana. Entonces, ser ciudadano es ser capaz de perder o de arriesgarse para hacer perder al que incumple una cierta norma. Entonces, el que denuncia corre ciertos riesgos. Y hay sociedades donde la gente sabe que ser testigo en un proceso judicial, etcétera, es engorroso, pero siente el deber, sabe que microeconómicamente la posibilidad de que ese gesto del 5-5 le sirva a usted, como no sabe quién es él, etcétera, es 0. Es como cuando alguien deja de tirar papelitos él solo y la ciudad sigue tirando papelitos en la calle, pues haber dejado de tirar papelitos uno no le trae a una ciudad más limpia. Pero el ser humano es así, es extrañamente así. O sea, alguna gente por conciencia se comporta rectamente, aun si la mayoría de la gente se desvía. Bien. Una cosa curiosísima sobre bueno, primero el juego del dictador. Supongamos que a Tere le doy los 10 y ya no necesita el sí de Roberto, sino que ella le da a Roberto lo que le dé la gana. ¿Qué predice la microeconomía? Si usted es una optimizadora racional, Dios mío, ¿en qué mundo vive? Si usted ya no necesita el sí de Roberto y yo le doy los 10, ¿usted cuánto le da a Roberto? El 1. Nada, usted ya no necesita el sí de Roberto, usted optimizadora se queda con el 10. Entonces, la descripción del comportamiento que hace el profesor de microeconomía en muchos campos es acertada, pero hay estas excepciones que involucran normas sociales. O sea, el ser humano optimiza, pero optimiza con reglas formales y reglas informales. Bien, entonces, otro experimento fascinante, bellísimo, es sobre aversión a la pérdida. Si usted pierde $10, nos vamos a ensañar con Teresa. Tere, si usted pierde $10, sufre un malestar, ¿sí? ¿Cuántos necesita encontrarse para neutralizar el sufrimiento de haber perdido 10? ¿El doble? ¿20? Muy bien, casi da, 23, 25, 27. La microeconomía y el sentido común, definitivamente microeconomía. En microeconomía, 10 menos 10 más 10 da 0. En sentido común también uno diría, si pierdo 10 y me encuentro 10, quedé a la par. El ser humano tiene una aversión grande a la pérdida, o sea, ante cantidad de situaciones reacciona primero a no perder. Cuando usted va a hacer una reforma en la universidad o en la ciudad, en los auditorios la gente dice, ¿qué nos van a quitar? ¿Qué nos van a quitar?
que vamos a salir perdiendo. Entonces yo empezaba con mi equipo y yo les decía, primero los dolorosos, la gente está pensando en los dolorosos, entonces de una vez le contamos todo lo que va a perder. Y después le decimos, pero un momentico, no solo va a perder. Entonces eso corrige un poquito, no totalmente. Entonces la aversión a la pérdida explica cosas muy distintas. Por ejemplo, la gente sigue comprando bonos, aunque en el largo plazo, Bolsa de Nueva York, los bonos rinden más o menos la mitad de lo que rinden las acciones. Pero el bono tiene un valor así. En cambio la acción, como se ve en estos días, se mueve para arriba y para abajo. Entonces, si usted cada bajón en la curva de la acción lo multiplica por 2,5, que es su equivalente psicológico, claramente las acciones quedan hasta un poquito por debajo de la rentabilidad de los bonos. Ahora, ¿usted acuerda en el Antiguo Testamento, ley del talión? Yo no había entendido, Dios mío, ¿cómo manda ojo por ojo, diente por diente? ¿Qué es esa barbaridad? Hasta que estudié esto de la aversión a la pérdida. Si usted me saca un ojo, yo no me contento con sacarle un ojo. Psicológicamente un ojo mío vale como 2 o 2,5 o 3 suyos. Entonces la Biblia sabiamente dijo, no, uno por uno, quieto ahí. Eso no es tan bello como la otra mejilla, pero va en la dirección adecuada. Bien, entonces, digamos, cuando yo estudié algo de ciencias sociales, la economía iba por un lado, la sociología y la antropología por otro lado. Behavioral Economics junta en experimentos ingeniosos la tensión entre las dos. O sea, usted quiere su interés, pero hay una norma que provoca unas emociones. Y entonces usted no persigue su interés como la teoría microeconómica predeciría. O sea, cada ciencia, los antropólogos decían, el ser humano es guiado por cultura, por creencias y hábitos. Los sociólogos por reglas. Entonces, sí, también somos seres optimizadores, pero jugamos en una cancha rodeada de reglas. De hecho, en los 80 tuvimos una enorme confianza en la competencia en la economía de mercado. Hoy en día prácticamente hay consenso total que si no hay instituciones fuertes, la libre competencia puede ser desastrosa. Puede provocar muchos heridos en el camino y mucha trampa. O sea, en países como Canadá es bonito decir a la gente compitan, porque la gente ya es tan zanahoria, tan juiciosa, tan autorregulada, que no se le ocurre matar para competir. Bien. Tercer punto, el tema de la acción colectiva. ¿Quiénes aquí han estudiado el tema de la acción colectiva? Bueno, una acción colectiva, están muy tímidos. El problema de la acción colectiva es cuando a un gran público, un número grande de seres humanos, les convendría colaborar para obtener un resultado. Pero hay pesimismo, hay desconfianza y hay actitud de gorrón o de recostado, de free rider. Es, por ejemplo, en impuestos. ¿Qué le conviene a un habitante de Monterrey? Que todos los demás paguen completicos sus impuestos. De nuevo, el óptimo microeconómico, ¿cuál es? Tere. Pues que Tere, ella no paga sus impuestos, pero logra que todos los demás pagan sus impuestos. Ese es el mundo feliz para Tere. De nuevo, si tuviera buena nota en microeconomía. Entonces, cuando hay pocos colaboradores, el saldo neto es negativo. Pero la maravilla es que existen, son pocos, o no sabemos cuántos son, o depende del tema, de la situación. Existen seres humanos que, si consideran racional colaborar, colaboran, sin mirar qué hacen los demás. Existimos un poco de flojos que decimos por teléfono, ¿cuántos fueron a la manifestación? Ya son 200, bueno, entonces yo también voy. Está el que dice, yo voy aunque sea el único que esté parado enfrente de esa puerta. Esos valen su peso en oro, son los altruistas. Son los un poco psicorrígidos que dicen, no, mi conciencia me ordena actuar así, yo no sé cuántos vamos a hacer. Entonces, a partir de cierto punto, pues la gente dice, no, ya hay beneficio, esto va a funcionar. Entonces, parte de lo que hicimos en Bogotá fue pasar de aquí a acá. Una situación donde mucha gente decía, no, ya estamos colaborando la mitad, hay que colaborar. Hoy en día, el que evade impuestos en Bogotá claramente es visto como traidor.
A mí me tocó hace 20 años reuniones sociales donde la gente le decía, ¿sientes que pagas demasiado en predial? Yo te cuadro eso, yo tengo un amigo en catastro, yo te reduzco el avalúo. Corrupción flagrante. O sea, y nadie en la reunión se levantaba a censurar, a decir, oiga, ¿qué es eso? Estás quitando combustible a la nave que nos transporta a todos. Bien, entonces voy a poner algunos ejemplos. Les anuncié el de los taxistas, creo que es el que aparece aquí de primero, sí. Hubo crímenes atroces de taxistas contra ciudadanos y de ciudadanos contra taxistas. Entonces, cada vez que alguien se subía en un taxi, el intercambio de miradas era, ella puede ser, él puede ser. Entonces decidimos que eso, digamos, tocaba corregirlo con cultura ciudadana. ¿Qué hicimos? Le pedimos a los funcionarios de la alcaldía que toman con frecuencia taxi, que por favor chequearan 3 reglas. Si el taxista saluda, si el taxista no dice que va para otro lado y no regatea un sobreprecio por destino, o sea, si no le discute la dirección a la que usted va, sino que lo lleva a donde usted va, porque ese es el oficio del taxista, llevarlo a donde uno va. Y tercero, dar el vuelto completo. Entonces, oh sorpresa, yo pensaba que esos taxistas tocaba buscarlos con lupa debajo del colchón. Bueno, en 2 semanas teníamos una lista de 150 taxistas que cumplían con las 3 reglas. Ahí. Porque le pedíamos al empleado, si el taxista cumple las 3 reglas, tómale el nombre y el teléfono. O sea, denuncia de lo positivo. A las 3 semanas, reunión con los taxistas. Todavía me acuerdo, me parecían todos gigantes. Gigantes morales. O sea, en medio del desorden de la ciudad, daban el vuelto completo, saludaban, llevaban al otro a donde el otro necesitaba ir. Entonces en la reunión les dijimos, ¿quieren ser caballeros de la cebra? La cebra del paso peatonal. Y habíamos organizado otras acciones con el cruce peatonal. Entonces nos dijeron, ¿en qué consiste eso? Pues cumplir las 3 reglas, saludar, dar el vuelto completo, etc. Entonces dijeron, bueno, pues ya están en eso, pues ya son caballeros de la cebra. Entonces mire, ¿qué más podemos ayudar? Pues lleve la calcomanía y le pega a su taxi, yo soy caballero de la cebra. Saludo, llevo a donde usted va y doy el vuelto completo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué más podemos hacer? Lleve no una calcomanía, lleve 11 calcomanías, una para su carro, y usted mismo que conoce su gremio, escoja a cuáles de sus colegas les cree en cuanto a que cumplen las 3 normas. Entonces ya no eran 150, eran 1.500 o 1.650. Entonces llegaron a ser 30.000. Una cosa un poco abusiva tal vez por la presión ejercida, fue una enorme invitación que planeamos con esos taxistas a los demás taxistas, el estadio de la ciudad, taxistas con sus familias. ¿Quién no jura delante de la familia que va a ser buen taxista? Y monitoreo, medición, cada 3 meses con la ciudadanía. Señor ciudadano, ¿usted ha tomado taxi? ¿Lo saludaron? ¿Le dieron el vuelto completo? ¿Lo llevaron a donde usted necesitaba? Y reunión con los taxistas o con los líderes de los taxistas diciendo, mire, llevábamos 7 meses mejorando y ahora este último mes, ¿qué pasó? Entonces en un diciembre tocó repetir, los taxistas decían, usted nos trata como niños, porque les suprimí una prima de Navidad. Les dije, bueno, entonces como en la universidad, habilitemos. Y la semana siguiente se repitió la medición. Pues fue más estilo estudiada de última hora, por radioteléfono. Mire que nos están evaluando, esta semana no se evalúan. Esa no fue tan buena como el resto. Pero digamos, eso les da la... Ahora, usted le pregunta a un taxista en Bogotá, ¿qué hizo Antanas Mocus? Y la mitad de los taxistas dicen, nos educó. O sea, aquí la tesis central es que gobernar no es solo invertir, no es solo hacer cumplir normas, es educar. Pues claro, entenderán que un exrector haya pasado por la alcaldía. Y lo más difícil de encontrar ha sido encontrar otros alcaldes que se arriesguen pedagógicamente. En la universidad, si los estudiantes se rajan, uno todavía puede dudar de si fue responsabilidad de uno o del estudiante. Yo me acuerdo, yo muchas veces decía, no, debe ser que no han estudiado. En la ciudad uno no puede darse ese lujo. Entonces el alcalde pedagogo o enseña o enseña. Entonces, pues quiero animarlos, algunos de ustedes son
muy leales a la tradición académica y no se dejarán animar, pero a la sociedad le convendría que algunos de los educadores hagan carrera pública, porque saben la fuerza del argumento. Hemos hecho unas encuestas que comparan confianza en empleados públicos, en jueces y en maestros. Y el orden es ese: 14, 15% de confianza en empleados públicos, 20, 25 en jueces, 55, 60, 65 en maestros. Entonces, ¿qué hubo? Que no se mueve esa autoridad de los maestros más allá del aula de clase. Bien. Otras acciones colectivas: ahorro de agua. Tuvimos una emergencia. ¿Qué es lo tradicional? El alcalde corta el agua por turnos, 24 horas este barrio, 24. Dije, no va a cortar el agua, es irracional llenar baldes y poner niños y mujeres a cargar agua. Abramos la llave con conciencia y cerrémosla. Primera semana subió el consumo. Yo ya iba a regañar a la gente. Mi equipo me atajó, me dijo, déjenos hacer un estudio, una investigación. En 24 horas la hicimos. La gente quería, le gustó la propuesta, quería ahorrar agua, la gente había dejado de regar jardines, la gente había dejado de lavar carros. Entonces, ¿por qué había más consumo? Se le preguntaba, ¿usted por qué cree que hay más consumo de agua? Respondieron, guardamos agua en baldes por si acaso. Investigamos en el equipo de la alcaldía, en el gabinete. El gerente de acueducto y el gerente de cultura ciudadana, ambos en sus casas habían guardado agua en baldes. O sea, no nos creían ni en nuestras casas. La cultura está hecha de guiones. ¿Cuál era el guión tradicional ahí? El guión tradicional es: el alcalde pide ahorro, pero 2 o 3 días pasan, no hay ahorro, entonces el alcalde corta. Entonces la gente que ya sabe la película se adelanta. Entonces, liberarnos de guiones es parte de lo clave. Otra fue, yo fui elegido con promesa de aumentar impuestos, y los regidores de Bogotá fueron elegidos con la promesa de no dejar aumentar impuestos. Incongruencias del señor elector. Entonces, pusimos un impuesto voluntario. Se llamó el programa 110% con Bogotá. En el formulario de impuestos, predial, industria y comercio, en ambos, se abrió un renglón nuevo. Estoy 110% con Bogotá, acepto pagar voluntariamente 10% más de impuestos. Favor dedicarlo a uno de 15 proyectos anexos. 63.000 familias pagaron, el equivalente de 300.000 personas. Los regidores cambiaron. Si no hubieran cambiado, la siguiente etapa era manifestación. Eso me hubiera encantado, tendría las fotos. Manifestación de ciudadanos pidiendo impuestos. Nosotros en esos días, con plata privada que pusimos entre todos, llevamos un mariachi a la fila de contribuyentes. Cambiamos la canción, pero sigo siendo el rey, por el contribuyente es el rey. Y donde la canción dice llorar, llorar y llorar, dijimos, bueno, ustedes ya van por buen camino. Pagar, pagar y pagar. Y fue el juego en castellano es muy impresionante la palabra impuesto. Y yo entiendo que en las luchas contra la dominación española, pues el impuesto era fastidioso porque lo llevaba buena parte de la madre patria. Pero ya cuando fuimos libres, soberanos, pues ya el impuesto es el recurso para las causas colectivas, para los bienes colectivos, incluido el tema de sostenibilidad ambiental, incluido el tema de redistribución, de salud y educación para todos, pero incluido también el tema de seguridad. Entonces hicimos mucha pedagogía tributaria. Por ejemplo, para quienes aquí es bastante importante en su esquema valorativo la justicia social. Levanten la mano. Bueno, entre ustedes debe haber algunos que son activistas denodados de sábado y domingo, que se van a las comunidades y aportan en especie. Entonces de esos no voy a hablar. Pero el resto, el día del año en que más ejercemos justicia social es el día en que tributamos. O si tributamos solamente día a día en el impuesto de ventas, etcétera, el impuesto al valor agregado, pues no deberíamos sentir horror ahí, al revés. Algún día festejaremos el pago de impuestos. Hicimos talleres con grandes contribuyentes y niños.
nos llevamos grandes contribuyentes, 20 empresarios en un bus, vamos a la zona muy pobre de Bogotá, donde acaba de abrirse un nuevo colegio, una nueva biblioteca lujosísima. Ahí en ese escenario le decíamos a los niños, ¿de dónde sale la plata para que esta maravilla exista? Entonces los niños buscaban un rato y después decían, del gobierno. ¿Y el gobierno de dónde saca la plata? Entonces buscaban, proponían, del bolsillo, no, del bolsillo, pues ¿quién la pone en el bolsillo? Impuestos. Entonces cuando decían impuestos yo me ponía solemne y decía, tengo el gusto de presentarles estos grandes empresarios de Bogotá que pagan muchos impuestos. En 3 de 4 ocasiones, alguno de los niños, ante esa frase mía, dijo algo así como, mi papá también paga impuestos, o en mi familia también pagamos impuestos, con orgullo. Ese pequeño momento es un momento de transformación cultural muy fuerte, ahí se construye ciudadanía. Ahí la gente relativizó un poco su interés. Ahora, el empresario que vio lo que se hacía con sus impuestos y vio el esfuerzo nuestro de hacer pedagogía con los impuestos y la efectividad del esfuerzo de que todo el mundo, aunque sea en grados muy distintos, debe meterle el hombro, o sea, todo el mundo avanzó un escaño pedagógico. Esa idea también fue muy importante. Contra maltrato infantil, escribimos un versito que sirvió para invitar a nuestro matrimonio con Adriana, mi actual esposa. El versito decía, si me vas a dar una tunda, dame una palmada. Si me vas a dar una palmada, mejor insulta. Pero si me vas a insultar, mejor regáñame. Si me vas a regañar, mejor háblame. Si me vas a hablar, hablemos. Y la invitación a que todo el mundo suba, aunque sea un peldaño. Es decir, en vez de una dicotomía muy simplista entre los buenos y los malos, es como una filosofía de corrijámonos todos, seamos mejores todos. Bueno, siguiente. Se recogieron 2.300 armas que la gente entregó voluntariamente, menos del 1% de las armas que hay en Bogotá, pero eso se hizo en 20 iglesias, bajo secreto de confesión, sacerdotes que recibían las armas, luego se ponía una mesa, los medios mostraron eso, o sea, fue como el desarme, por lo menos nos permitió imaginarnos una sociedad sin armas. Había armas con gatillo enchapado en oro, bueno, unas cosas que llamaban mucho la atención. Ese diciembre el homicidio en Bogotá bajó 26%. Bueno, las acciones colectivas, o sea, estoy aquí porque el grupo de Paz sueña con hacer acciones colectivas. Antes la gente se casaba de por vida con una iglesia, con una religión o con un partido, y en Colombia el hijo de liberal era liberal y el hijo de conservador era conservador. Cada vez más los seres humanos nos diferenciamos. La segunda columna, ¿qué obedece más usted a su conciencia? Usted toma posición sobre el aborto sin preguntarle a su partido o a su jefe espiritual. Cantidad de mujeres católicas toman píldoras y van a misa y comulgan. O sea, cada vez hay más autonomía. Entonces, cada vez más la humanidad se va a reunir temporalmente a apoyar cierta causa. Entonces, aquí hubo un asesinato de un secretario o subsecretario de seguridad que generó un entierro que fue mucho más allá de la solidaridad usual. O sea, cantidad de gente sintió el deber moral y el deber cultural de acompañar a esa familia, a ese grupo. Entonces, ese tipo de manifestaciones, muchas veces muy espontáneas, a veces preparadas, planeadas, son claves. O sea, actuar entre otras cosas para reducir el riesgo. Si yo trato de interponerme solo contra el narcotráfico, pues me puede ir mal. Si somos miles y miles, si incluimos personas de las familias mismas de los narcos, etcétera, pues podemos frenar ese fenómeno más eficazmente. En Palermo la mafia siciliana era muy poderosa y hubo acciones de la justicia, pero también acciones de la alcaldía que incluyeron sacerdotes, jesuitas, sacerdotes, periodistas y educadores, gente con autoridad moral, que logró que la acción conjunta de justicia y sociedad civil organizada frenara fenómenos terribles de matanza y de corrupción. El Papa mismo fue a Sicilia
y echó un párrafo que decía: señores mafiosos, conviértanse. Y convertirse significa, les explicó el Papa, no matar y no intervenir de manera corrupta en la vida de su ciudad. O sea, súper claro. Y ni siquiera era, o sea, era una invitación a transformar el comportamiento. Bien, siguiente. Algunas acciones. Entonces, ¿se acuerdan de este esquema? Ilustremos este. O sea, obviamente a la ciudadanía no se le da una cátedra de estas universitaria que dura hora y media, etcétera, no. Para la ciudadanía, aquí se diseñaron y se distribuyeron 350.000 tarjetas. Bogotá coqueta, por un lado. Bueno, les cuento, Bogotá era fea. Y los feos, tenemos un consuelo. Todos conocemos feos y feas absolutamente seductores, a punta de comportamiento. O sea, si no puedes cambiar tu hardware, cambia tu software. De verdad. O sea, entonces con Bogotá se logró eso. O sea, Bogotá era fea, seguía siendo la ciudad con el espacio público destrozado, con bajo mantenimiento de las zonas verdes. Ya no. Pero el primer paso fue cambiar el comportamiento. O sea, no vamos a esperar la catedral lujosa para celebrar la religión del ciudadano. Primero, ciudadanía, y segundo, pues espacio público. Entonces se vendió la mitad de la empresa de energía, se mejoraron los recaudos de impuestos, etcétera, y ya la ciudad ahora, decir coqueta es demasiado poco para lo que se merece Bogotá. Bogotá es bella y sigue siendo coqueta. Bien, la otra cara de la tarjeta era una tarjeta muy agresiva. Y la invitación era: si ve un buen comportamiento, muestre la de arriba, esta, y si ve un mal comportamiento, especialmente se repartió entre conductores. Esto que es agresivísimo. En fútbol, tarjeta roja es out, expulsión. Y en la historia del cristianismo, este signo era el cristiano a los leones. Bien. Y para ilustrar la admiración por la ley, se usaron mimos. En un pedacito muy pequeño de la ciudad, 300 metros por 300 metros, le encargamos el control del tránsito a mimos. Entonces se armó un debate en la prensa, los periodistas. La gran pregunta era: ¿el mimo va a poder poner multas? Entonces le decíamos que no, o sea, eso es intransferible, jurídicamente es imposible habilitar en 2 o 3 días, tocaría darle capacitación, etcétera. O sea, eso es todo un requisito. Entonces no puede poner multa. No, entonces se va a desordenar la ciudad. Se va a desordenar la ciudad, se va. Y milagro, pues no era difícil que los mimos fueran mucho mejor que una policía de tránsito corrupta, poco calificada, poco técnica. Entonces los mimos desplazaron simbólicamente en el imaginario de la gente el modelo basado en multas y castigos. Eran mejores, pues saben culpabilizar, saben avergonzar, saben reconocer, saben celebrar. O sea, si usted mira las emociones gracias a las cuales funciona el sistema regulatorio, todo esto son emociones. O sea, si yo tuviera que resumir, la sorpresa académica más grande de mi vida es que las reglas dependen de las emociones. ¿Quiere una sociedad ordenada? Tiene que ser una sociedad capaz de sentir las emociones adecuadas en el momento adecuado. O sea, cuando el asesino va a asesinar, se le debe atravesar la inminencia de la culpa, de la vergüenza y también de la cárcel. Si esas 3 emociones se le atraviesan, es difícil que cometa el asesinato. Bien, entonces los ciudadanos se involucraron en la mutua regulación. ¿Cuál era la posición tradicional? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está la policía? Miren el trancón, miren este tránsito. No, señor, compórtese usted bien y dirija, regule el comportamiento del otro ciudadano. Todos nos damos cuenta cuando alguien se cruza sin que esté despejado el carril y se queda obstaculizando el cruce, y cambia el semáforo y los carros quieren cruzar y no cruzan. Entonces, por ganar tú 1 minuto o 2, perturbas centenares de carros. Entonces, una vez entre alcaldía y alcaldía iba yo manejando y un taxista me hace así en un semáforo. Yo debí ponerme verde, debí creer que era una evaluación de conjunto de mi alcaldía. El hombre tuvo la conmiseración de hacerme la señal. Yo iba manejando sin el cinturón de seguridad.
Entonces, apenas me vi, hice así, en señal de vergüenza, rápido me abroché el cinturón y con algo de miedo volteé a mirar al taxista, que estaba sonriente. O sea, esa escena ilustra lo esencial de cultura ciudadana, o sea, corregirse mutuamente, amablemente, aceptar ser corregido por el desconocido. O sea, abro un paréntesis chiquitico, para aquellos que son religiosos, está el misterio rarísimo ese de que si tratas bien al prójimo es como si trataras bien a Jesucristo. Cierro el paréntesis porque no trata de eso. O sea, como dijo en el matrimonio en el circo del jesuita, fue lindísimo. Yo había declarado, o iba a declarar, que envidio a la gente que puede casar por la iglesia. Y el jesuita empezó diciendo, esto no es un acto religioso. Y con eso hizo la única conexión que hacía falta para hacer mágico el matrimonio, que fue raro, porque fue de reconocimiento de la seriedad del matrimonio civil. Pues de hecho sigo casado con Adriana. Las mujeres dejaron de coquetearme porque el matrimonio fue muy visible. Cargo la argolla. ¿Qué? No del todo. Pero trato, cosa que no es fácil que Adriana me entienda. A veces nos gustan la misma. Bueno, entonces, a estas alturas creo que tienen un cierto sabor de lo que es un gobierno con agenda pedagógica, ilustrada por los mismos. Y se utiliza el arte, pero también se miden los efectos, se puede hacer seguimiento con indicadores. Hemos hecho encuestas de cultura ciudadana, tratamos de medir, hemos mejorado la evaluación del número de homicidios. El primer Consejo de Seguridad me dieron 4 cifras de homicidios sobre el año anterior, el 94. Yo exigí que las 4 instituciones se sentaran y coordinaran sus listas y sus cifras, y que a partir de ese mes, cada mes publicaríamos las cifras de seguridad, buenas o malas para el gobierno, pues dándole herramientas de seguimiento a la sociedad. Bueno, otra cosa, otra pequeña pilatuna fue organizar la noche de las mujeres. Yo quería hacer toque de queda masculino, o sea, obligar a los hombres a quedarse en casa, pero era inconstitucional. Entonces invitamos, suplicamos, señores hombres, hoy 9 de marzo del 2001, queremos celebrar el Día Internacional de la Mujer, es un viernes por la noche, entreguémosle a la ciudad, el espacio público, los establecimientos públicos a las mujeres. Quedémonos en casa los hombres. Salieron 200.000 hombres y 700.000 mujeres. Y una ciudad de noche donde predominan las mujeres es, quiéralo usted o no, una ciudad segura. Porque la mujer sabe dónde se mete. Porque si hay mayoría de mujeres ya ese es un factor de protección. Entonces hubo varias cosas bonitas. Foto en primera plana del periódico Nacional al día siguiente, una mujer de unos 65 años embelesada, mirando a un Adonis, a un hombre, haciendo striptease, le queda solo el pantaloncito, el hombre es bellísimo, pero si usted traza la línea de la mirada de la señora, lo está mirando a los ojos. Otra escena de esa noche es 1.000 mujeres asisten a un espectáculo cultural en un salón, en un barrio popular, y salen con algunas antorchas y caminan por la calle. Cuando desde las casas se asoma un hombre que tiene un bebé o un niño al lado o en los brazos, las mujeres desde la calle aplauden al Señor. Vienen 3 mujeres con un hombre, y una coronela, que era la que comandaba el operativo policial, una mujer, se acerca y dice, el Señor, ¿por qué? ¿A dónde va el Señor? ¿O cuál es la justificación para que el Señor esté en la calle? Ah, bueno, los hombres podían autohabilitarse. Para salir esa noche el hombre debía escribirse un permiso a sí mismo. Eso fue por razones de conciencia o por razones de trabajo, porque no estoy de acuerdo con alguna justificación. Entonces, cuando la mujer policía le pregunta, oiga, ¿y su justificación, su permiso?
las mujeres todas protectoras dicen, no, es que viene con nosotras. Bien. Ahí hubo cosas bonitas. Después organizamos una noche de los hombres y fue un desastre. Los hombres le tienen miedo a la homosexualidad como nadie. O sea, las mujeres bailan entre ellas, tranquilas, celebran. O sea, o sea, no, el sentimiento, ahora estaba sacando la conclusión, pánico, nos necesitan mucho menos de lo que las necesitamos a ellas. Pero, bueno, la noche de los hombres lloviznó, bueno, eso fue un desastre. Entonces, en esta foto no se ve. Una de las cosas bonitas es que muchas mujeres salieron 3 generaciones, abuela, madre e hija. Bueno. ¿Cuál era el dato que había detrás? En Bogotá, de 15 homicidios, 14 son contra hombres y uno solo contra mujer. Entonces queríamos mostrarle a los hombres que las mujeres manejan su seguridad mucho más sabiamente que los hombres. Los hombres por machismo, por fosforito, por arriesgados, en algún lado hay un lío. O hay un tabú con la vida de las mujeres. Entonces extendamos el tabú que hay hacia las mujeres, el tabú hacia los hombres. Así como decimos a una mujer no se le pega, pues a un hombre tampoco se le pega, a un ser humano no se le pega. El ser humano no es un animalito. Bien, siguiente. Este es el resumen. Pues no pasé por la parte de mediciones. Es un cementerio que quedó vacío. Es parte del cementerio central. Está convertido en un parque. Y son tumbas vacías. Varios miles de tumbas vacías. En memoria, celebrando que alguna gente que nunca sabremos cuál es, está viva gracias a los esfuerzos que se hicieron. Entonces, son 4 columbarios como este. Eran 6, se cayeron 2, quedan 4. Y lo que dicen, la vida es sagrada. Tere es única. O sea, puede que tenga tocayas, puede que hasta haya gente un poco parecida físicamente a Tere, o hasta que la podamos clonar. Pero si la clonamos biológicamente, será igualita en lo biológico, pero no en su proyecto de vida, no en su memoria, no en su historia. Los que conocemos o hemos tenido en la familia gemelos monocigóticos sabemos que la copia biológica para nada significa la copia psicológica, lo contrario. Los gemelos monocigóticos se especializan. Si a ti te gusta la matemática, a mí me gusta la literatura. Si tú eres coqueto, yo voy a ser tímido, etcétera. O sea, se construyen como polos. Entonces, Tere es única. Su vida es irrepetible. O sea, ella no puede hacer back y replay. O sea, la vida es un proceso único y irrepetible. En el mundo en que ella vive, Tere es irreemplazable. Si le llegara a pasar algo a Tere, no es simplemente entre otro, como quien entra a reemplazar a otro en un empleo. Si ella muere, la muerte es irreversible. Todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo no la resucitan, toda la tecnología del mundo no la resucitan. Entonces, por eso con la vida humana no te metas. Por eso me duele tanto. Pues agradezco a la vida que me dio la oportunidad de ser latinoamericano. Pero cuando hago las comparaciones de cultura, de cifras de delincuencia, etcétera, no me duele tanto que el latinoamericano robe, junto con el africano. Pero que el latinoamericano arriesgue su vida, que mate por robar, que mate por no dejarse robar, me parece como una falla muy, muy, muy grave. Entonces, parte de mi empeño actual es luchar contra eso. Les tengo la buena noticia de las tasas de homicidio. Ustedes tienen 4 que subieron a 6.2, cuando Bogotá está feliz porque bajó de 80 a 18. O sea, ustedes hoy por hoy son 3 veces más respetuosos de la vida humana que Bogotá, con todo y que Bogotá mejoró mucho. Pero no se descuiden, cuiden la vida. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Antanas Mockus por sus palabras, su testimonio.
A la entrada se les pidió que si tenían alguna pregunta le escribieran un papelito. No sé si alguien tiene esos papelitos de las preguntas que las pudieran pasar. ¿No? ¿No les dijeron? Bueno, entonces vamos a hacer un par de preguntas. Tenemos una agenda un poco apretada. Vamos a dar espacio para 3 preguntas abiertas. Sí, pero tomémoslas los dos. ¿Quién? Yo te lo tomo. Ahora sí, perdón. Por la interrupción. Allá había una pregunta, aquí hay 2, una tercera más que alguien quiera hacer. ¿No? 3 preguntas, ya quedaron. ¿Alguien? La pregunta de aquí atrás. Si quieres, puedes preguntar. Sí, buenas tardes, maestro. Lo felicito por la conferencia. Mi nombre es Patricio Farril y tengo una pregunta muy interesante para ustedes desde mi punto de vista. ¿Cómo se aplicaría o cómo se estaría desfasando la teoría ahorita expuesta por usted, en el sentido de que el gobierno federal, por medio de los medios masivos de comunicación, informa de lo que está sucediendo y de las acciones que están ellos llevando a cabo, cosa que no se refleja en nuestra sociedad? Gracias. Bien, en materia de seguridad es uno de los temas en que más desfase hay entre percepción y realidad. O sea, Bogotá ha sido más segura que Cali, Medellín y Barranquilla, casi todo el tiempo, tal vez exceptuando 1 o 2 años. Pero la percepción ciudadana es al revés, o ha sido al revés casi todo el tiempo. Recientemente ha mejorado la percepción de seguridad. O sea, usted necesita una ciudad segura por casi 10 años para que la gente diga, oiga, esta ciudad está segura. En cambio, un solo hecho muy difundido por noticias, una masacre, una cosa atroz, siembra eso en el imaginario de uno y uno no controla sus miedos. Entonces, a veces hay ciudades donde la seguridad mejora, pero la percepción de seguridad empeora. Entonces, los gobiernos tienen intereses legítimos en presentar buenas noticias, pero pueden también tener intereses ilegítimos en distorsionar la realidad. No sé qué es lo que pasa, la impresión que me llevo es muy positiva. O sea, México estaba tratando de no ver el problema, y las estadísticas eran como optimistas y estaban al servicio de no ver el problema. Yo creo que ahora ven el problema. Otra cosa es si el enfoque es el adecuado, si se están logrando los resultados al tiempo. Y la sociedad civil está entendiendo que sin ella, o sea, si la sociedad civil se sube a las tribunas de la Plaza de Toledo y se pone a mirar ahí cómo el Estado pelea, no les va a ir bien. Les toca a ustedes ayudar. ¿Cuál es la manera prudente de ayudar? Pues es la sabiduría colectiva la que tiene que expresarse ahí. Pero en Colombia al peineta le dicen sapo, y yo anduve 4 meses con un sapo colgado del cuello y organicé jornadas de croactividad al parque. Entonces no, alguno de sus vecinos ejerce violencia intrafamiliar contra niños, denúncielo en el parque. Alguien me decía hoy al almuerzo que aquí era muy frecuente como el ver el problema pero no resolverlo. Entonces, creo que se están dando pasos importantes. Yo veo también, ustedes se habrán dado cuenta, que mi guerra es contra comportamientos. O sea, si yo me encontrara un narco, yo le diría, señor narco, cuide su vida, no la cambie por dinero, su vida es sagrada. Un joven que se mete a narco, si tiene 20 años, estadísticamente en nuestros países lo esperan 50 años de vida. La esperanza de vida total está ya por encima de los 70 años. Entonces tú que tienes 20 te esperan más de 50. Pero si te metes en una organización narca, automáticamente eso te baja. Esa sola decisión
te baja a 5, 10, 15 años, no hay un cálculo exacto. Pero por biografías, por estudios de cohortes, de grupos, se sabe que es algo así. O sea, está sacrificando 30, 35, 40 años de vida por un dinero. Claro, esos años están más lejos. O él cree que los puede ahuyentar, o va a ser tan de buenas que él es al que no le pasa nada. Pero, sinceramente, para mí, ese tipo de racionalidad, volvemos al curso de Microeconomía 1, es una estupidez. O sea, el que te dice yo prefiero vivir 5 años bien vividos a tener 50 años de esperanza de vida, a ese yo le digo nos vemos dentro de 4 años y medio. Cuando esté por vencerse sus 5 años, ahí nos vemos. La vida no tiene precio. O sea, las sociedades humanas autorizan legalmente la prostitución, no la venta de vidas. Si la venta de vidas fuera autorizada legalmente, los bancos de órganos vivirían surtidos. En las familias se haría Tin Marín de 2 pingüetas, Taramácara fue. Lo vendemos a usted. Órganos para trasplantes. Una causa además altruista. Pero no, para la humanidad matar es como comer excrementos. Es como acostarse con la hermana o con la mamá. Sobre eso no es solo prohibiciones legales. La tercera columna es importantísima. Es decir, no vendería a mi hermano. El sicariato es dolorosísimo. Un ser humano por una plata se abroga el derecho de matar a otro y le aleja el acto que de todos modos tiene unas características de transgresión enorme, se lo aleja al que paga. O sea, le acomoda, le resuelve el dolor psicológico de mirar en los ojos a la víctima y entender que es otro ser humano. Emmanuel Levinas, un filósofo europeo, tiene una frase lindísima, dice, si uno mira con detenimiento cualquier ser humano, en la frente le ve quinto, no matarás. Entonces, si solo nos miráramos más a la cara, es decir, si tuviéramos en cuenta quiénes, ahora, contrabando, robos, pues todas las cosas tienen algo de reversa. Eso es muy frustrante. A mí me robaron alguna vez realmente 3 bicicletas, un laptop y un carro. Y obviamente a uno le duele regresar al servicio colectivo de transporte después de haber tenido carro, pues fue un paso desagradable, pero absolutamente trivial si lo comparo con la muerte de mi mejor amigo de adolescencia por violencia. O sea, que me roben 100 carros pero no me quiten mi mejor amigo. Entonces el respeto a la vida humana tiene que ser como la columna vertebral. Entonces pues lo que son frías cifras pues deben de dejar de ser frías. Pues ahí es como una prohibición que debe ser un tabú absoluto. Bueno, siguiente pregunta. Prometo ser más corto. Sí. Señor, a mí me interesa muchísimo cómo empezó usted a hacer la gran base ciudadana, porque nosotros las abuelas conformamos un comité de gestoría ciudadana y queremos empezar en los municipios y en la parte más pequeña, que es los consejos ciudadanos y los presidentes de vecinos. Y sabemos que si va creándose esa base y después formar redes de municipios, podemos tener una ciudadanía organizada, porque lo que usted me está diciendo, así como que me suenan pasos esporádicos, pero yo quisiera que me platicara toda esa trama que fue usted haciendo para crear esa base sólida para hacer el cambio. Sí. Hubo algo de planeación participativa, de priorizaciones colectivas, de reuniones de rendición de cuentas con organizaciones como las que usted menciona. En Colombia se llaman juntas de acción comunal y juntas administradoras locales. Entonces sí había descentralización y había un respeto a las prioridades locales. O sea, Bogotá 10% de los impuestos los asigna en juntas administradoras locales con mucha autonomía frente al distrito. En mi primer gobierno llegamos al extremo de premiar la diferencia. O sea, si alguna localidad le asignaba mucho más recursos a justicia social, entonces nosotros decíamos respaldémonos. O sea, que la gente clarifique sus prioridades. La planeación participativa la hacíamos con una moneda de plástico que decía, solo para poner
en referencia a un trompito que hemos hecho que en resumen decía: todos ponen, todos toman, que era la filosofía tributaria y la filosofía de la redistribución vía tributaria, justicia social con pies aterrizados. Entonces la moneda decía solo para poner, y al otro lado decía recursos públicos, recursos sagrados. Y cuando en la reunión sumábamos las monedas y no daba el total de monedas repartidas, decíamos: oiga, faltan 59 monedas. Si nos devolvían la mitad de las monedas o más faltantes, tocábamos el himno nacional y el himno de Bogotá otra vez, celebrábamos. Si no nos devolvían la mitad, pues así dejamos la constancia. Entonces, o sea, sí es importante la continuidad del proceso descentralizador, o sea, lo que hacen me parece bien. Parte de lo que usted ve como cosas como sueltas tiene que ver con crisis. ¿Cuál es la ventaja? Yo no quiero invitarlos a provocar crisis, pero digamos, cuando hay un hecho extraordinario que provoca crisis, todo el mundo mira hacia el mismo punto. Entonces, emocionalmente la gente está mucho más orientada a actuar. O sea, si matan a un niño, como pasó en el secuestro del hijo de un industrial en Ciudad de México, pues hay como gotas que rebosan el vaso. Hay momentos, hay un prócer de la independencia colombiana decía: aprovechad estos momentos de efervescencia y calor porque allá están los grillos de la cárcel esperándolos si no actúan, pues hablando de la independencia. Entonces, hay días en que son como el 4 de agosto de 1789. Entonces, digamos, hay que estar listos. Digamos, en lo social, lo que el lunes hubiera funcionado, el miércoles ya puede no funcionar. ¿No? Yo me acuerdo con el arzobispo organizamos una enorme marcha de protesta por un acto terrorista en un club llamado el Club El Nogal en Bogotá, donde las FARC pusieron un carro bomba, y me acuerdo que a todos nos parecía imposible de viernes por la noche a domingo organizar una gran marcha y una gran celebración eucarística en el Parque Simón Bolívar, y lo hicimos. Y claro, con una semana más de preparación se hubiera hecho mejor, pero en ese momento tocó escogerlo entre hacerlo relativamente bueno y contingente, y fue importante. Ese día nos inventamos consignas como la vida es sagrada, cada víctima es hermana, o la vida es sagrada, las armas son del Estado, o la vida es sagrada. Henry tal vez se acordará dónde está Henry. Sí, pero hay otra. La vida es sagrada. Bueno, ok, ninguno de los dos se acuerda. Entonces, yo creo mucho en el tema de las acciones colectivas, porque los seres, o sea, mucha gente en su presupuesto de tiempo no incluye actividad comunitaria. Son más fuertes las sociedades que lo hacen, y es valiosísimo que haya gente que coordine, pero en las emergencias, digamos, esto que funcionó en Bogotá fue muy ayudado por los medios. O sea, los mimos tenían 300 metros por 300 metros, pero ocupaban toda la pantalla del televisor. Y el espacio público del ser humano contemporáneo es en buena parte televisión. Yo volví a la universidad a enseñar, entre alcaldía y alcaldía. Y un día, llevaba 6 meses enseñando, un noticiero sacó una nota de 40 segundos. Antanas Mocus regresó a la universidad a enseñar. Al día siguiente en el campus la gente me veía y me abrazaba y me felicitaba. O sea, había hecho falta la noticia del televisor para verme. Entonces, digamos, yo al principio sentía a los medios como irresponsables, como caricaturizantes a morir y burlones, y luego aprendí a confiar en ellos. Y muchas veces le daba al periodista, bueno, si una vez con los de la BBC pensé que me iban a hacer un documental absolutamente agresivo porque, o sea, competíamos a inventar locuras, pero esas locuras se las debo a los profesores de arte. Yo quería, en una etapa de mi vida como rector,
que los profesores de arte presentaran la explicación racional de sus obras como parte del requisito de ascenso a titular. O sea, tenían que hacer una buena exposición, pero además explicarla. Entonces me dijeron, no, muchas veces un gesto, una imagen dicen más que 1000 palabras. A la vez siguiente llegué en bicicleta, me subí al escenario con bicicleta y me acosté sobre la mesa como si estuviera donde el psicoanalista y les di la conferencia acostado. Eso 3 o 4 días después de haberme posesionado como rector. Es decir, puede que para su gusto lo mío sea demasiado mediático, pero yo creo que la emoción mueve emociones muy fuertemente. O sea, hay gente que se siente adicta. En el cine usted dura 40, 50 minutos recogiendo elementos para la escena de desenlace. Y entonces usted siente y se conmueve y llora. En cambio en televisión es rápido, ¡chan! Una emoción, ¡chan! Otra emoción. Entonces, digamos, ¿se acuerdan del modelo de intereses, razones y emociones? La economía de mercado te educa, aunque sea a las patadas, en la defensa de tus intereses. El sistema educativo te educa al costo de aplazar las acciones en razones. O sea, si yo fuera rector hoy en día, pondría a la entrada de la universidad, aquí se aplaza la acción, o todavía mejor, aquí se prepara la acción. Y en la televisión pondría un letrerito como, aquí puedes sentir emociones sin necesidad de sentirte obligado a actuar. Porque en la vida común y corriente una emoción te obliga a hacer algo. El televisor es un aparato rarísimo, aeróbicos del alma. O sea, haces ejercicios y ni siquiera sale un letrerito de una ONG, se reciben donaciones ni nada. O sea, algo que te enganche un poco, oye, podrías hacer algo ante esta realidad. Sin embargo, considero progresivísimo para la humanidad que podamos sentir el dolor de otras partes de la humanidad. Entonces, sí hay que participar en procesos locales con mayor continuidad, pero también hay que comprender que nuestra dinámica es muy centrada en la televisión. Tal vez nunca la televisión ha tenido el poder que hoy en día tiene y nunca más lo tendrá. Que el Internet lo va a erosionar. Pero en Colombia, muchas de la noche las mujeres, el noticiero RCN, puras mujeres en el estudio. ¿Dónde estaban los hombres? Por microondas en el hogar, cocinando, cambiándole los pañales a los niños. O sea, fue un juego de roles fabuloso. Otro programa farandulero me invita para la noche de las mujeres, estoy yo sentado y le vamos a dar una sorpresa, alcalde. Y entra un travesti. ¿Puede salir la noche de las mujeres o no? Entonces, yo le dije, la pregunta es si puede salir la noche de los hombres. Pues una discusión en el fondo bonita de si se determina el género más por la biología o más por las formas y los rasgos culturalmente asociados a. Y lamento informar a muchas mujeres que hay travestis mucho más femeninos que muchas mujeres. O sea, algunos de los rasgos publicitariamente atribuidos a las mujeres son realizados con casi perfección por travestis. Entonces, eso muestra que la imagen de mujeres no es biológicamente dada, es construida culturalmente. La fuerza de la cultura. Ya, listos. Bueno, debido al tiempo de la agenda, ya no pudimos tener la tercera pregunta, aunque me comentaron que ya se le resolvió varias de sus dudas que tenía. A nombre de la organización PACES, agradecemos nuevamente al doctor Antanas Moku por su visita, por su plática. Agradecemos también la presencia del licenciado Nicolás Palacios Lozano,
director de Educación Preuniversitaria y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Regiomontana. Agradecemos a la misma Universidad Regiomontana por apoyarnos y a la Federación de Estudiantes de la Universidad Regiomontana, que tengo entendido le van a dar un agradecimiento al doctor Antanas Mocus por su visita. Gracias, que pasen buena tarde. Es un regalo de la universidad. Muchas gracias. Una foto con usted. El micrófono está en el bolsillo.